Siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy te traigo el caso del West Point, que es uno de los casos en los que los Warren participaron y que hablan en este libro de él. He decidido pues traer todos los casos de ese libro, pues contaros qué es lo que se dice, cuál es la leyenda, en qué ayudaron ellos y bueno, pues las pruebas o no pruebas que hay acerca de ello. Sin hacer esta introducción más larga, porque creo que este vídeo va a ser larguito, vamos a comenzar. Madame Oscurite, en la noche nos guía, con historias paranormales, su voz es melodía de psicología oscura, asesinos y demonios. West Point es una de las academias militares más importantes en Nueva York. De hecho, no solo es conocido por ser una gran institución, sino que también es que tiene a su alrededor bastantes leyendas o folclore que ha ido creciendo y que se ha ido transmitiendo a lo largo de la historia de la academia. Se dicen muchos rumores de que hay diferentes entidades, diferentes poltergeists, diferentes apariciones. La verdad es que son varios casos y vamos a ir a verlos poco a poco, vamos a ver cada uno de ellos y también pues vamos a ver qué es lo que dicen los Warren pues precisamente en el libro que os he comentado y que los miembros tendréis para descargar en la sala de miembros del canal, ya sabéis, de Discord. El primer caso que tenemos es la Dama Gris de West Point. Es un relato, una leyenda que se remonta al siglo XIX. Está relacionado con la familia del coronel Jonathan Williams, que fue a su vez el primer superintendente dentro de West Point. Se dice que una joven, posiblemente una pariente de Williams, estaba comprometida con un oficial del ejército. La cuestión es que este oficial del ejército murió dejando a esta mujer totalmente desolada y con la cosa de una promesa por cumplir. Sumida en una tristeza sin igual, poco a poco fallecería e iría paseando, pues digamos, su lamento por el cementerio de West Point. Y por lo tanto es allí donde está, digamos, atrapado el espíritu. Hay otra versión que dice que fue una dama que vivió en el hotel de West Point y que a partir de la muerte de su amado, bueno, pues que cayó en una gran pena y que es un espíritu pues que deambula por la zona. La cuestión es que, como os digo, hay dos leyendas. Se la describe como una figura espectral que va vestida de gris, que lleva una especie de velo y a veces también se le ve como una capa. Se dice que se la ha visto en las habitaciones de los barracones y también en los pasillos de la academia. Dicen a aquellos que se han encontrado con ella, pues que se han sentido un frío inmenso al cruzarse con ella o al que ella estuviera cerca. Y también dicen que se han reportado como susurros, sonidos de pasos, en fin, como sonidos extraños cuando ella aparece. La cuestión es que ninguno de estos relatos es decir, todas las personas que han relatado los encuentros con la Dama Gris son personas anónimas, es decir, en ningún momento se ha podido comprobar su testimonio, porque bien lo han dejado en blogs o es en plan de no, es que lo vio el amigo de un amigo de mi amigo, ¿sabéis? Siempre como el boca en boca. Por eso se dice que más bien la Dama Gris es parte del folclore de West Point, pero que no es en sí una aparición porque no se ha podido reportar. No solo es que no se haya podido reportar ningún testimonio que haya podido decir, evidentemente yo lo he visto, sino que los mismos, digamos, estudiantes de lo paranormal, tipo incluidos los Warren, que han ido a West Point, en ningún momento han podido captar nada de esa supuesta actividad. Es decir, ellos dicen que sí, que hay como un espíritu atormentado ahí, pero no lo han podido captar de ninguna manera. Por tanto, no hay ninguna prueba tangible, no hay ni ninguna fotografía, ni ninguna grabación, ni ningún testimonio. Así que, como os digo, totalmente es el boca a boca. De hecho, se habla de eso, de que es una historia, pues que cuando llegan los cadetes nuevos a esta academia, pues es una de las historias que se les cuenta, ¿no? Como parte de la historia de West Point. Luego tenemos el Hotel Taller con la habitación 4714, pues que se dice que en esta habitación pues ha habido muchísimos sucesos paranormales que le han pasado a cadetes, le han pasado a huéspedes, al personal de la limpieza, a muchísima gente que ha estado, digamos, relacionada con la habitación y que ha podido ver toda su actividad paranormal. Es un hotel que se inauguró en 1926, que tiene muchísima historia, que ha, digamos, albergado a muchísimas personas muy famosas y que se dice pues que no solo ha albergado muchísimas personas famosas en vida, sino que también alberga algunos espíritus bastante persistentes que no quieren abandonar West Point. O más bien no quieren abandonar concretamente el hotel. Pero bueno, de nuevo el folclore dice pues que ha habido sombras y figuras inexplicables, ¿no? Que no sabían muy bien a qué pertenecían. También se han oído sonidos, murmullos, pasos, objetos que se mueven, luces que se encienden y se apagan, puertas que se abren y se cierran. Y algo que reporta muchísimo la gente que está allí es la sensación de ser observado. De nuevo nos pasa absolutamente igual que nos pasaba con la Dama Gris. De nuevo todos los testimonios es a través de
blogs, de redes sociales, no hay ningún testimonio que se pueda verificar, no hay ningún... O sea, nadie del hotel ha dicho que hayan presenciado nada, ningún cadete ha dicho que haya presenciado nada, de hecho dicen... en este caso sí que dicen que es totalmente falso, que nunca ha pasado nada en el hotel, que es una de las historias que se cuentan. La actividad paranormal igual no hay ningún registro, ninguna de las personas que investigaron esa supuesta actividad paranormal pudo sacar ningún tipo de prueba, así que no hay ni registro histórico de que tenga ningún evento trágico el hotel, porque se decía que podía ser que hubiera algún evento trágico que hubiera hecho pues que un espíritu estuviera ligado a esa habitación en concreto. Pero es que es más, ni siquiera hay registros de que esa habitación en sí exista. Entonces, claro, en el momento en el que no hay ningún testigo, no hay ningún registro de ningún tipo de actividad, e inclusive la misma habitación en sí parece ser que ni siquiera existe, pues obviamente es algo que ha quedado totalmente relegado, y que inclusive las mismas personas de West Point y concretamente del hotel, como son los empleados, dicen pues que nunca han sentido nada raro ni nada. Pero sí que es verdad que os tengo que decir que hay veces en las que si tú estás como un poco inclinado a creer en este tipo de cosas, si a ti te dicen que en cierta habitación de hotel hay actividad paranormal y tú vas por ejemplo a limpiarla, es bastante normal que te sientas tenso porque bueno, tú eres una persona, ¿no? Imagina que eres proclive a creer en ese tipo de cosas, y entonces que te cuente este tipo de historias puede hacer que tú estés en tensión, y esta tensión lo que hace al final es estar ¿sabes? En alerta, y esta alerta es lo que hace que te puedas sentir observado. Así que es tan fácil como sentirse observado que seas un poco más proclive a creer en este tipo de historias. Pero en sí no hay ningún tipo, ya te digo, no hay ningún tipo de evidencia, pero ni en el campo paranormal ni por supuesto en el campo científico. También dentro del West Point, en el cementerio, no solo está el caso de la Dama Gris, sino que hay otro caso que digamos es como el más perturbador que hay, y es el caso de el soldado sin rostro. El soldado sin rostro pues es un soldado que dicen que la gente que suelen ver cuando la niebla es más espesa en el cementerio, y que cuando te acercas no se puede ver el rostro, o no se ve bien por toda esta neblina que hay, o que directamente no tiene rostro, y que esto es debido a que representa algo así como los soldados, aquellos que no se pudieron identificar y que cayeron durante la guerra. Luego otra historia también paranormal que hay de referente al cementerio es que se habla del general fantasmal, que en este caso hace referencia, se dice que es el general Edgar Hadwin, un oficial de la guerra civil. Dice que fue enterrado allí y que la verdad es que se te queda mirando y observando mientras tú vas como paseando por el cementerio, que en un momento dado cuando te acercas incluso lo puedes oír susurrando, se te queda mirando y luego finalmente se desvanece poco a poco, pero que sí que susurra algo. Y de hecho algo que dicen muchísimo que se escucha en el cementerio, como te decía con la Dama Gris, es precisamente susurros, pasos, en fin, ¿sabes? Como ciertos lamentos. Y también hay algunas personas que dicen que, bueno, pues que se veía ciertas luces entre las lápidas. Esto de nuevo no hay ningún tipo de... no hay nada referente. La gente, los expertos piensan que esto es debido más bien pues a que como se va contando la leyenda de unos a otros, pues de cierta manera se influye para que las personas crean este tipo de cosas. Y de todas maneras tenéis por aquí un vídeo de la Dama Blanca de los Warren, donde de nuevo ellos intentaron crear toda esta parafernalia para intentar darle a este caso un poco de que fuera un poco verdad, intentando darle un poco de veracidad, pero bueno, al final les pillaron que era todo súper falso, y de hecho se ve que en las pruebas se veía claramente que era falso, y al final es un relato, bueno, pues que los Warren han pasado un poquito, ¿sabes? Como por encima. De hecho, en su libro, cuando hablan de West Point, sobre todo hablan de lo que es las habitaciones más de uso personal, donde Lorraine Warren llega a decir que ha visto a Kennedy, que ella es muy admiradora de Kennedy, que de repente se le ha aparecido el espíritu de Kennedy. Es que de verdad, ese relato es súper surrealista, porque al final te cuentan que han sentido un montón de experiencias paranormales, no han podido demostrar ninguna, te dice de repente que ha visto a Kennedy, que hay muchísima carga espectral, porque se nota que a lo mejor ha habido ahí muchas muertes trágicas o lo que sea, pero realmente no te muestra nada ni te dice nada. Y bueno, pues los Warren como que fueron allí de visita, y conforme vieron todo el panorama, pues lo vieron, apuntaron y se fueron. Es decir, que tampoco de nuevo hicieron nada, que eso es algo muy de los Warren, ¿no? Los Warren, si de repente todo se soluciona porque la mente de los que lo han pasado de repente se recupera porque le das lo que quieren oír, o de repente hay dinero por en medio, pues todo se soluciona. Pero en el momento en el que no hay dinero, o que no les siguen el rollo en que eso se ha arreglado, pues no, es que no podemos hacer nada porque había mucha carga paranormal. O sea, tienen una cara impresionante. Bueno, tenían, porque creo que ya han fallecido los dos, ¿no? Ya falleció Ed y luego Lorraine.
La cuestión es que no hay ningún tipo de evidencia científica pues que dé paso a esto, pero es que cuando me refiero a evidencia científica, tampoco dentro de lo paranormal hay ningún tipo de evidencia, ni relato, ni fotografía, ni audio, o sea, absolutamente nada. Sencillamente es un boca a boca que inclusive la gente hoy en día que vive, hace su vida o su carrera en West Point, pues dicen que no, que es todo leyenda, ¿vale? Que no hay absolutamente nada de verdad. No se ha podido comprobar nada, no se ha podido contrastar absolutamente nada. La cuestión es que cuando Ed y Lorraine fueron precisamente a West Point, bueno, ellos fueron por un motivo, y es que ellos pensaban que los sitios donde había habido como guerras quedaban ciertas energías residuales que podían actuar de X o Y manera. Durante su visita, los Warren, sobre todo Ed, sobre todo Lorraine, lo que vio fue en el cementerio, dice que vio a un joven soldado de la Independencia rebuscando algo desesperadamente en la tierra. En el hotel dice que vio a la Dama Gris, que la sintió como una presencia muy agonizante e intensa. Y Ed Warren se supone que hizo una investigación con fotografías, audios y filmaciones, pero la cuestión es que misteriosamente cuando le dijeron que lo enseñara para demostrarlo, porque querían analizar las pruebas, ¿vale? Es que esto ya lo expliqué en el vídeo de la Dama Blanca, pero bueno, la cuestión es que ellos hicieron, supongo, una serie de pruebas, ¿vale? Y más o menos las enseñaron, pero luego les pidieron, otros investigadores paranormales, les dijeron que les dejaran esas pruebas porque ellos querían pues contrastarlas y verlas. Y curiosamente, cosas de la vida, justo en ese momento pues todas las pruebas desaparecieron y no se pudo contrastar nada porque estaban las pocas que había estaban ya en un registro que no se podían mover y las otras pues habían desaparecido misteriosamente, o sea que no se pudo comprobar absolutamente nada. Y de nuevo todo lo que dijo Lorraine son cosas que ya se sabía del folclore mismo de la academia. Y nada, básicamente pues se supone que esta visita hizo que ellos confirmaran que efectivamente los sitios donde había habido guerra o muerte o algo con mucha carga, pues dejaba una energía residual que podía hacer que los espíritus actuaran de X o Y manera. La cuestión es que, como os digo, no hicieron nada, se siguió reportando como estas leyendas, siempre de forma súper anónima, pero que luego cuando vas a preguntar directamente a las personas, ninguno ha visto nada ni sabe nada, son solo eso, leyendas. Otra historia que tiene West Point es que en su biblioteca, que además es una de las más prestigiosas y más famosas por su historia, en esta biblioteca desapareció un cadete. La historia lo que dice es que el cadete estaba que esto sucedió a mediados del siglo XIX y lo que se cuenta es que había un cadete que estaba en la biblioteca y que de forma totalmente misteriosa desapareció sin dejar rastro. Lo que se dice de este cadete es que era un estudiante sobresaliente que estaba obsesionado con la historia de la academia y con el rollo militar, el honor, la lealtad y todo esto. Se dice pues que todas las noches acudía a la biblioteca a leer y a hacer notas, en fin, a intentar como a estudiar diferentes textos antiguos y todo esto. Y de repente ya os digo, desapareció sin dejar rastro. Su habitación estaba totalmente intacta, sus pertenencias estaban todas, no se había llevado ninguna. Y lo más curioso es que nadie lo vio salir de la academia, es decir, sabían que iba a la biblioteca y esa fue la última vez que se le vio. Dicen que se revisó todo West Point de arriba a abajo, pero que el cadete nunca apareció. A partir de entonces se dice que se ha visto a un cadete vestido con un uniforme de mediados del siglo XIX que va deambulándolo por los pasillos y que bueno, cuando pasas por allí de algunas estanterías caen libros, que sientes una sensación como de frío. Dicen que cuando la biblioteca está vacía se ve como sombras que se mueven de una manera extraña y también que se oyen ciertos susurros como de una persona joven. Y que estos susurros además provienen de mesas de estudio que hay en la biblioteca. Y uno de los famosos, digamos, relatos que atestiguan esta leyenda es un cadete de 1950 que dice que se acercó a este cadete, que lo vio, le fue a preguntar algo y que bueno, justo cuando lo miró y le fue a hablar, pues que se desvaneció en la nada. De nuevo, forma parte de folclore, no hay nadie que la atestigue, no hay ningún documento, no hay nada, simplemente es pues no sé, como cuando te cuentan una leyenda y te cuentan de qué va a tratar la leyenda, pero que no hay absolutamente nadie pues que pueda dar fe de esto. Y bueno, en cuanto a que las cosas se muevan y tal, pues ya sabéis que hay muchísimas explicaciones, pero es que de nuevo, si la gente que supuestamente reporta esta actividad luego en realidad es anónima y no da la cara, y los que están allí continuamente reportan que no ocurre nada, pues claro, es que estamos en la misma. Pero digamos que estas son todas las leyendas que tiene West Point, donde no hay nada confirmado, donde inclusive
A lo mejor se habla de ciertas, por ejemplo, la habitación del hotel no se sabe con certeza qué habitación es, no se sabe ni siquiera si existe esa habitación. Luego hay otra leyenda sobre un pasillo, no se sabe dónde está el pasillo ni ubicarlo, simplemente es como una leyenda. Hay un pasillo en West Point, pero nadie sabe directamente dónde está ese pasillo. En cuanto a la dama gris, cuando te pones a preguntar, no hay ningún registro de ninguna persona que haya tenido ninguna muerte trágica, no hay nadie que lo haya visto, no hay ningún tipo de documento, los documentos que pudiera haber desaparecen de forma misteriosa y nadie los encuentra. En fin, como os digo, lo de la biblioteca igual, son todo el boca a boca y luego no hay nada demostrable, y los que se supone que fueron a por pruebas, que es los Warren, bueno, pues no tienen pruebas porque se volatilizaron como el fantasma de la biblioteca, ¿no? Ahora estoy, ahora no estoy, ahora me ves, ahora no me ves. Y bueno, hasta aquí el caso de West Point. Espero que te hayan gustado estas pequeñas leyendas. Si tú quieres creer en ellas, eres libre. A ti te hace feliz, me parece muy bien. Hablaré de más casos del libro conforme me los vaya leyendo. Primero me lo leo, luego lo investigo. En fin, esto en realidad lleva un proceso largo hacer los vídeos, aunque luego lo veis aquí como súper, ¿sabéis? Hablar muy tal. La verdad es que tienes que buscar la leyenda, tienes que contrastarla, tienes que mirar a ver qué dicen, qué no dicen, y sobre todo tienes que emparejarlo con los Warren, que son al fin de cuentas los que tienen, no los que siempre están hablando de este tipo de cosas. Así que sin nada más que decir, solo me toca decirte que te hagas miembro del canal a partir de 1,99. Disfrutarás de contenido exclusivo, no solo libros, o sea, no solo vídeos. En este caso, pues por ejemplo, vas a disfrutar del vídeo que ahora lo pondré para miembros. También, bueno, puedes darme un super gracias, que es un corazón con el símbolo del dólar, y si no, no te preocupes, porque me gusta compartir y suscribirte, ayuda muchísimo al canal. Coméntame, que los comentarios me dan la vida, y si tú me pides un vídeo yo te lo hago más pronto que tarde. Recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, directo, short. Si tú no me ves antes, real es porque tú no quieres. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós. Madame Oscurité, en la noche nos guía con historias paranormales.